Estamos en comunicación con el doctor Jorge Yapkovsky, secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud, FESPROSA. Jorge Edgardo Chini saluda nuevamente por aquí, por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos como siempre, y por la tarea que a través tuyo también saludamos a todos los compañeros de los trabajadores, de los médicos y los enfermeros. Y las otras 25 profesiones y 20 tareas que tenemos en el equipo de salud, somos como 50. Cuando hablan de médicos y enfermeras, ¿sabes cómo se enojan el resto, no? Pero no, bueno, por eso. Quédate tranquilo que hay balas que pican cerca, así que lo estamos viendo. Todos los días estamos reconociendo el laburo de muchos hospitales. Estuvimos allí en el Tornú, hicimos incluso... Es un defecto a veces del lenguaje. Nosotros preferimos hablar de equipo de salud y hablar de que el neurocirujano más brillante se le muere el paciente si el personal que limpia mal y no hace asepsia y se infecta. Entonces ahí es tan importante el personal de limpieza como el neurocirujano. Y con esa concepción trabajamos como equipo de salud. Por eso cuando dicen los médicos o los enfermeros, no, el equipo. Desde ya. Y te digo que en el laburo con los pacientes que he vivido de cerca, heroica la voluntad y la puesta en valor de la profesión que desarrollan. Tarea también igual que a vos también recae en el tema de la representación gremial, ¿no? Porque aún en medio de este colapso sanitario, como podríamos llamarlo, bueno, están poniendo en foco y en superficie los derechos. Recién yo mencionaba que ojalá nos quede después incluso como recordatorio que fue el Día del Trabajador, nos quede también esta cuestión de reconocimiento a todos los trabajadores esenciales en las condiciones de empleo y en el poder adquisitivo. En parte de esa lucha se encuentran ustedes, ¿no? Sí, es así, porque el año pasado perdimos promedio en el sector estatal casi el 7% de salario real del conjunto de los trabajadores. Y este año no hubo mecanismo de compensación ni recomposición. O las paritarias que se abrieron, que no se abrieron todas, fueron a la baja, algunas empatando la inflación. El bono de salud no se prolongó por todo el año como pedíamos y con valores actualizados, sino solo por 3 meses ahora y a un valor depreciado respecto al año pasado. Y realmente este cansancio que tienen los trabajadores impacta más cuando el reconocimiento para poder seguir adelante su vida cotidiana, para comer, porque somos todos trabajadores, no llega. Así que estamos viviendo todas las semanas distintos conflictos en distintas provincias. Realizamos inclusive una jornada nacional, el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, y el pedido central es paritaria nacional de salud ahora. Que todo el mundo dice que es imprescindible, que ya nadie deja reconocer que es un instrumento de fijar un piso de derechos para los 450.000 trabajadores de la salud pública, pero nadie se atreve a convocarlo, ¿no? Y entonces este es uno de los puntos centrales que hemos discutido el viernes en la reunión con el Ministerio de Salud. Jorge, vos haces una diferencia y por ahí también sirve para que cuentes lo que fue este encuentro entre lo que sería hoy por hoy la performance que lleva adelante el sector privado o el sector público. Bueno, el sector privado está guiado por el lucro. Es decir, en última instancia no hay benefactores, hay capitalistas que hacen negocios, que lo hacen con más o menos prolijidad, que lo hacen con mayor o menor grado de corruptela en asociación con los financiadores de la salud privada, pero frente a una pandemia de este tipo, difícilmente el sector privado pueda representar social y políticamente al conjunto de la sociedad. Esa es una función indelegable del Estado y de quien ha puesto el Estado al frente de la administración de los servicios de salud. Pero contradictoriamente estamos viendo como gran vocero de la salud pública al jefe de la salud privada, que es Claudio Velocopit, que está apareciendo en los medios hablando en nombre de todos.
Esa es una de las paradojas de la Argentina. Ahora, te invito a reflexionar al respecto, Jorge, si te parece. Dale. Porque coincido con lo que decís, ¿eh? Y en buena hora y suma, y muchísimo, y muchísimo. Pero digo, también hay una situación de alarma por parte del sistema privado que por ahí quedó un poco puesto en este terreno que tuvimos de medio relajación. Es que no, Y la lo digo relajación nunca existió. por eso digo, entre comillas, no, pero déjame terminar la idea, digo, porque, digo, estos sectores del sector privado también están como necesitados de no ser desbordados por el tema del COVID para atender otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Pero eso le digo, pasa al sector privado y al público. Si sí, llega el infarto pero al hospital Ramos Mejía y alguien ahogándose con un paro cardíaco, hay que atenderlo. Es decir, la patología no COVID sigue existiendo en el público y en el privado. ¿Y han invertido en lo que tiene que ver, en este interregno, han invertido en lo que tiene que ver cuando pudieron volver a convocar a aquellos pacientes que habían demorado su intervención, ya sea quirúrgica o otro tipo de patología o de tratamiento, en lo que es proveerse para una posible segunda ola o estuvieron más atentos a la atención de esas patologías y entonces en medio de esta transición no terminamos de estar mejor preparados? A ver, si eso ocurrió en el sector privado, la responsabilidad del Estado, porque el que regula la cantidad de camas, la disponibilidad de camas libres que debe haber, el ritmo de la atención de las patologías, desde el punto de vista del poder de policía sanitaria, no es la Cámara de Empresarios Privados de Medicina, es el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de las provincias. Entonces, si hubo un exceso de recuperación de las patologías atrasadas, es porque el Ministerio de Salud miró para otro lado y dejó que se llenaran las camas de gente que necesitaba operarse la hernia, la cadera, el tumor, la vesícula. Eso puede ocurrir y de hecho, como hay una cantidad de pacientes que venían siendo pisados, entre comillas, los turnos durante el COVID, cuando eso se liberó por una cuestión de ecología sistémica, todo el mundo empezó a operar, los cirujanos llamaban a sus pacientes y decían, bueno, ponete para marzo que tenemos fecha, está todo tranquilo, voy a tener cama en terapia, no te voy a tener que postergar la operación, y el sistema fue actuando visatergo por la demanda contenida que existía. Si había que haber hecho una previsión, no era de Velocopit, era del Ministro de la Nación y del Consejo Federal de Salud, y no se hizo. Entonces, hablar de relajación, a mí me parece una falacia. No hubo tal relajación. Hubo un laissez-faire del sistema, y alguien que no vio venir que se venía un pico de demanda extraordinario y un ascenso vertical de los casos COVID. Entonces el sistema se creció el doble. Así que creo que hay que tener claro quién cumple. Los privados tienen que someterse a las reglas de policía y de control de camas y de oferta que impone el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que pasa es que eso no ocurre porque son un poder políticamente y económicamente independiente. Claro, pasa con los medicamentos también, ¿no? Digo, los medicamentos con los laboratorios, los precios que aumentan, incluso los medicamentos que se utilizan en terapia intensiva para atender incluso el COVID han aumentado 700%, unos valores 700%. Impresionantes. Y no ha habido ni ley de abastecimiento, ni control de precios, ni intervención directa sobre los laboratorios, ni la exportación, ni la importación, y se dejó librado a la buena suerte del mercado que se consiga o no. ¿Y qué está pasando? Que no tenemos oxígeno suficiente y que no tenemos suficientes sedantes para los pacientes en terapia, cuando ya lo sabíamos, porque la faltante empezó entre abril y mayo del año pasado, la faltante de medicamentos para terapia, tuvimos picos muy importantes de faltante. Entonces, creo que lo que hay que ver es que el Ministerio de Salud de la Nación
tiene que ser dotado política y económicamente de una capacidad de intervención en el complejo mercado de la salud que hoy no tiene. ¿Por qué? Porque hace muchos años que está degradado, porque no hubo política de salud pública hace muchos gobiernos, y de repente cuando necesitas que entre un atleta a jugar la final de la Champions League, tenés al tercer suplente de Sacachispa que juega de suplente y es un aficionado. Entonces, eso es lo que nos pasó con el Ministerio de Salud. No está suficientemente No, bien, de hecho había bajado el rol para poder intervenir. Había bajado el rol de secretaría durante el Exactamente. gobierno anterior. Totalmente. Igual te digo, si nos está escuchando algún hincha de Chacachipa, nos debe sentir muy halagado con tu Bueno, metáfora, Jorge. yo soy de All Boys, y yo sé que All Boys no estaba para jugar la final de la Champions. Te hago una última consulta, porque vos hiciste incluso una referencia casi te diría histórica. Nosotros venimos conversando, entre otros interlocutores, contigo desde el inicio de toda esta situación, y quisiera, no te pido futurismo, te pido simplemente un diagnóstico, incluso como profesional de la salud, en lo que estás viendo, en lo que estás sintiendo, en lo que estás compartiendo con tus compañeros de trabajo, y lo que crees que puede ocurrir en un corto y mediano plazo. Mucho más no me extiendo. Yo creo que vamos a tener idas y vueltas todo el invierno, aperturas, cierres, caídas, valles, picos, que hay que estar preparado y verdaderamente no relajarse durante esta etapa. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte en concientización de la sociedad sobre las medidas mínimas. Creo que hay que hacer una reeducación. Vemos muchos sectores, muchos jóvenes que no creen que el COVID sea algo tan importante y que no cumplen con las medidas de aislamiento, no hacer reuniones sociales. Hay que trabajar muy fuerte en eso, con convencimiento y también con energía, ¿viste? A mí si me para en la puerta de mi casa un policía de la ciudad, yo vivo en Palermo, y me dice no está usando el barbijo correctamente, yo le voy a decir gracias y me lo pongo bien. Pero esta labor que en Europa directamente te meten una multa de 300 euros si andas sin el barbijo, no está haciendo. Estamos utilizando la fuerza de seguridad para otra cosa, para los operativos como la Panamericana tan discutibles. Entonces ahí hay un punto. Hay un segundo punto que me parece que es una fuerte intervención de la Argentina con todos los países en la liberación de las patentes de vacunas y la posibilidad de liberar las patentes para que se fabriquen en todo el mundo y se termine con esta sequía lo antes posible. Íbamos a tener 40 millones de vacunas, tenemos 10 y festejamos, pero la verdad es que no alcanza para tener una cobertura de impacto mínimo epidemiológico, apenas una disminución entre los trabajadores de la salud y los sectores de más edad, pero nada más. Después hay que intervenir con un refuerzo sobre el presupuesto para los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud. Hay que terminar con el pluriempleo. Tenemos que tener gente que gane bien con un solo trabajo y no lleve el virus de un sanatorio, de un hospital a otro, como nos pasa con un montón de trabajadores. Y eso es el dinero que tiene que poner el Estado. Yo creo que con esos tres ejes y con la posibilidad de desarrollar la producción nacional de vacunas y de intervenir en el mercado mundial con todos los que piden la liberación de patentes, uno puede tener una cierta esperanza en el mediano plazo de que vamos a poder dominar la pandemia. Pero bueno, la fuerza del mercado... Algunas medidas que planteas son de por ahí mayor voluntad política interna, otras, digo, en lo que tiene que ver con la pelea en el orden incluso global, los grandes estados incluso, ¿no? Grandes en el sentido de su capacidad de PBI, entre otras cosas, también sufren el tema de la falta de llegada por supuesto que menos que los países periféricos. Estados Unidos metió 200 millones de vacunados, pero porque intervino directamente utilizando los poderes del gran capital y porque es sede del gran capital de Big Pharma, lo mismo que la Unión Europea. Obviamente, ahora, si vos liberás las patentes para que todas las transferencias de tecnología
de producción y de envasado se puedan hacer en laboratorios periféricos, vos podrías triplicar la producción de vacunas. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y llegar a los 2.000, 3.000 millones de vacunados en todo el mundo. Si pasa eso, vamos a terminar coincidiendo en que hemos aprendido, ¿no? Pero bueno, no sé, ojalá que suceda algo de eso, que empiece a ocurrir algo. Hay que pelear. Jorge, gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Jorge Sapkowski, secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, pasó por aquí, por esta hora, por la radio cooperativa.